Bien, título del mensaje: Lot, su alma y su Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7 al 9. Lot, su alma y su Dios. Y voy a pedir a alguna mano porque escribimos falta. Segunda de Pedro 2, del 7 al 9. Por otra parte, libra al justo a Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos, se amaba en pie, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inocuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Ok, muy bien. Pedro aquí en este contexto, como estamos viendo, está animando a la iglesia de Asia Menor, ya que muchos falsos profetas quieren fortalecer a la iglesia en medio del avance de tantos engañadores. Y nos va a enseñar, a partir del Antiguo Testamento, 3 ejemplos que enseñan cómo Dios libra a su pueblo y castiga a los malvados. Ejemplo número 1, los ángeles caídos. Ejemplo número 2, el mundo antiguo de Noé. Ejemplo número 3, Sodoma y Gomorra. Y hay un principio espiritual que Pedro quiere enseñarnos a saber. Dios guarda a su pueblo y simultáneamente castiga a los malos. Esto lo vemos, de hecho, en los 3 ejemplos que acabo de citaros. Es verdad que Dios castigó a los ángeles caídos, pero preservó a los ángeles santos. Es verdad que Dios castigó al mundo antiguo en los días de Noé, pero al mismo tiempo salvó a Noé y a 7 familiares suyos. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, la última predicación que os di al respecto, Dios sí destrozó aquellas ciudades, pero salvó a Lot y a su familia, aunque su mujer, como vamos a ver hoy, también fue gravemente castigada por el Señor por su pecado. Así que el principio es muy claro aquí. No hace falta realmente hacer un estudio profundo. Pedro solamente quiere decirnos que Dios va a guardar a su pueblo por un lado y castigar a los malos por otro lado. Y hoy entonces tenemos 3 puntos que son los siguientes. Número 1, Lot. Número 2, su alma. Y número 3, su Dios. Así que número 1, Lot. Número 2, su alma. Y número 3, su Dios. Empezamos hoy con el versículo 7, que dice lo siguiente: Dios libró al justo Lot. Así que aprendemos aquí ya 2 cosas acerca de Lot en el texto. Primera instancia, fue justo, como acabamos de cantar. Número 2, fue librado. Es por su justicia que fue librado. Porque si hubiese sido un sodomita, un morador de Sodoma, un hijo del infierno, habría perecido juntamente con los sodomitas. Pero ya que era un hombre justo, justificado, fue librado. En un momento voy a volver a hablaros sobre estas 2 cosas, la liberación de Lot y la justicia de Lot. Pero antes de hacerlo, por si no conocéis a Lot, ya que no es una persona tan conocida como lo podría ser tal vez un Abraham, un Moisés, un David, aquí tenéis 10 datos de la Biblia para que conozcáis mejor a Lot. En primer lugar, en cuanto a Lot, él era, como creo que todos sabéis, sobrino de Abraham y por lo tanto vivía en Ur de los Caldeos. En segundo lugar, acompañó a Abraham en su viaje desde Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Pero tristemente, número 3, por haber tenido ellos tantas ovejas, los pastores de Abraham y los pastores de Lot como que peleaban entre sí y por lo tanto se tuvieron que dividir. Número 4, Lot entonces escoge vivir cerca de Sodoma, aunque los hombres eran malos y pecadores en gran manera. Y número 5, Lot fue tomado por el rey Elam cuando él lanzó una ofensiva contra Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Número 6, creo que esta parte sí que es más famosa. 2 ángeles advirtieron a Lot acerca del juicio que estaba a punto de caer sobre Sodoma y Gomorra. Número 7, fue librado por los ángeles cuando los hombres de Sodoma querían abusar sexualmente de los 2 ángeles y luego violar a Lot también. Número 8, lo que os voy a predicar la semana que viene, Dios le quitó la vida a su mujer por su nefasta desobediencia. Número 9, consiguió escaparse con sus 2 hijas, no obstante, las 2 muchachas emborracharon a su padre y encima se acostaron con él. Y número 10, por medio de esta relación ilícita con sus hijas, se convierte en el padre de los amonitas, por medio de una hija, y en el padre de los moabitas por la otra hija, 2 pueblos que iban a ser un azote, una piedra de tropiezo para los israelitas a lo largo del Antiguo Testamento. Así que la Biblia nos habla sobre él en Génesis, pero también en el Nuevo Testamento, 3 veces en Lucas 17 y una vez aquí en 2 de Pedro capítulo 2. Así que antes de enfocarnos en 2 de Pedro 2, os voy a enseñar también la referencia de Lucas 17 también, que dice lo siguiente. Jesús aquí está hablando. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.
así será en el día en que venga el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Voy a predicar sobre este versículo la semana que viene. Todo el que procura salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Así que Jesús dice, cuando Él vuelva, la gran parte de la humanidad va a estar solamente pensando en comer, beber, comprar, vender, plantar y edificar. Habrá muchísimos incrédulos cuando vuelva Cristo y muy pocos creyentes. Y vemos el ejemplo de la mujer de Lot, una mujer en la iglesia visible, una mujer que estaba casada con un hombre de Dios, que también Abraham era su tío político, pero ella pereció. No es suficiente con ser miembro de una iglesia oficial visible, hay que nacer de nuevo. Así que a grandes rasgos, lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto 10 puntos biográficos sobre Lot a partir de Génesis, y luego el pasaje del Señor Jesús en Lucas 17, que espero exponeros la semana que viene. El dato que más le interesa a Pedro en nuestro versículo, 1 Pedro 2:7, es su liberación. Dice nuestro texto que él fue librado. Y si volvemos a Génesis 19:16, dice la palabra de Dios que los ángeles asieron de la mano de Lot y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es decir, Lot fue salvado por pura misericordia. Pedro aquí, cuando habla de la salvación de Lot, habla en términos pasivos. Dice que Lot fue librado. Lot no se libró a sí mismo, Lot no se salvó a sí mismo, Lot fue librado por los mensajeros angelicales. Fue un acto de la gracia de Dios. Así que bien, 2 datos sobre Lot a partir de este texto que tenemos hoy delante de nosotros. 1, fue librado. Número 2, fue justo. 1, fue librado. Y número 2, fue justo. Pues empezaré hablando entonces sobre Lot como justo. A raíz de lo que acabo de leeros, es muy difícil creer que Lot sea un hombre justo. Claro, el hombre vivía en Sodoma. El hombre, de hecho, se detenía cuando los ángeles querían sacarle de aquellas ciudades perversas. Lot se emborrachó. Lot se acostó con sus 2 hijas. Yo razono, Lot no puede ser un hombre justo. No puede ser un hombre justificado. Pero tenemos que entender el concepto bíblico de justicia. ¿Qué quiere decir justificación, justicia? Hay que entender también que Nicolás en esta mañana arrancó leyéndonos Hebreos capítulo 12. Pero ¿qué encontramos en Hebreos capítulo 11, justo antes de este texto que el hermano nos leyó? Los héroes de la fe. Les voy a leer una lista sorprendente. Noé se emborrachó, pero es un héroe de la fe. Abraham mintió y se acostó con Agar y es el padre de la fe. Jacob era un engañador y es un hombre de fe. Moisés no sacrificó el nombre de Dios públicamente el día que golpeó la peña y es un gigante de la fe. Rahab la prostituta mintió y era prostituta y sin embargo es una mujer de fe. Gedeón dudaba mucho de Dios y levantó un efod que hizo que todo Israel se prostituyese y sin embargo es un campeón de la fe. Sansón era un desastre en todos los sentidos y es un varón de fe. Jefté sacrificó a su propia hija, a su propia niña, y es un líder de la fe. Y David cometió adulterio con Betsabé y como si fuera poco luego cargó a su marido. Y sin embargo es el rey de la fe. ¿Cómo puede ser? Pues aquí también Pedro dice que Lot era justo. Tenemos que entender entonces correctamente, bíblicamente, el concepto de justo. ¿Qué quiere decir cuando decimos que una persona delante de Dios es una persona justa? Cuando decimos que una persona es justa, estamos diciendo que esa persona es justificada delante de Dios. Porque entre toda la raza de los seres humanos, ¿cuántos han obedecido perfectamente todos los mandamientos de Dios? Cero. El único ser humano que obedeció a Dios se llamó Jesucristo. Más allá de Jesucristo, no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Lot es justo, está hablando en el sentido de justificado. Recibió una justicia positiva de parte de Dios. Y también en el Nuevo Testamento hay gente que a primera vista tú tendrías que decir, esta persona no es una cristiana, pero luego a la larga vemos que sí.
Un ejemplo que vamos a ver la semana que viene en la clase de membresía es el caso del incesto, o bueno, una relación horrible en 1 Corintios 5. Se ve que había un tío ahí en Corinto, en una ciudad griega, con una filosofía sexual mundana, y este hombre estaba acostándose con la mujer de su padre. Y entonces Pablo tiene que escribir a la iglesia de Corinto, sacar a este perverso, echarlo, excomulgarlo ya. Esto no puede permitirse dentro de la iglesia del Señor, y por eso creemos en la disciplina como iglesia. Pero luego, ¿qué pasa? Al ser excomulgado, el hombre se arrepintió. Y por lo tanto, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 8, Pablo dice a la iglesia: os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que tú seas un loco. Es posible que tú seas como este hombre en Corinto. Es posible ser un hijo de Dios y caer en pecado, incluso pecados nefastos, viles. Pero, ¿dónde está la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? Un hijo de Dios es disciplinado y deja de justificarse a sí mismo, y confiesa su pecado y se arrepiente y le pide perdón al Señor con el corazón destrozado. El hijo del diablo es excomulgado y en vez de confesar su pecado empieza a sembrar chismes y falsas acusaciones acerca de la falta de amor de la iglesia. Es decir, la excomulgación sirve para demostrar lo que hay en el corazón de cada uno: o verdadero arrepentimiento, temor de Dios, o simplemente pasiones mundanas. Así que, hermanos, hay que entender esto. Nos movemos en este marco. Aquí me imagino que la mayoría en esta mañana sois personas justificadas. La mayoría sois creyentes. Pero esto no quiere decir que seáis impecables, porque estamos todos metidos en un proceso de santificación, y esta distinción es clave para tener una vida cristiana saludable. Os voy a recalcar 4 diferencias entre justificación y santificación para que no nos confundamos. Diferencia número 1 entre justificación y santificación. La justificación 1 es una posición, la santificación es una condición. 1. Justificación es una posición, santificación es una condición. Es decir, justificación es tu posición legal delante de Dios, delante del tribunal del Señor. Dios te declara justo. Tu posición oficial, legal, jurídica delante de Dios es una posición de justicia. No puedes ser condenado. Pero la santificación es una condición interna. Tiene que ver con tu corazón, con tu intelecto, con tus afectos. Tú estás siendo cambiado progresivamente. La santificación no es una posición legal ni jurídica. Así que, en primer lugar, la justificación es una posición legal, la santificación es una condición subjetiva interna. Número 2. La santificación es 100% completa, pero la santificación es un proceso. Por ejemplo, el día que Dios te declara a ti justo, eres 100% justificado. Nunca vas a aumentar tu justicia, nunca vas a rebajar, disminuir. Tu justicia es una declaración de Dios y es completa, justificado una vez y para siempre. Pero la santificación es un proceso. La santificación a veces sube, a veces baja. Estamos en este proceso de altibajos. Así que justificación completa es un decreto de Dios, pero santificación es un proceso. Os voy a poner aquí un ejemplo para que veáis también la diferencia entre la justificación y la santificación. Si no tenéis nada que comer y no tenéis dinero para comprar paella, tengo aquí 2 champiñones. Mi abuelo siempre me decía que la gente lista lleva gafas, así que voy a hacer una pregunta a alguien que lleve gafas. Tengo aquí 2 champiñones. Un champiñón grandote, jugoso, suculento, y un champiñón chiquitito, feito. A ver, ¿quién lleva gafas? Paco Escobar lleva gafas. Hermano, ¿cuál es el verdadero champiñón? Muy bien. Pero Paco, este champiñón es muy grande, es muy pequeñito. ¿Ves? Los dos tienen, por así decirlo, ADN de champiñón. Los dos son champiñones. Los dos son justificados, pero la diferencia es que un champiñón ha pasado por un proceso de madurez, de crecimiento, y por lo tanto es más jugoso. De la misma forma nosotros, mira, todos aquí somos champiñones.
Si somos creyentes, mira al que esté a tu derecha y dile, eres un champiñón, ¿no? Eres un champiñón. Todos somos champiñones. Y, no obstante, todos estamos sujetos a un proceso de santificación. Yo llevo 17 años en el Evangelio. A lo mejor hay alguien aquí entre nosotros hoy que lleva 17 meses en el Evangelio, 17 días en el Evangelio. Se espera que un hermano que lleva 17 años en el Evangelio sea más santificado y pulido que una persona que lleva 17 días. Ahora bien, hay una diferencia en cuanto a santificación, pero los dos somos champiñones. ¿Entendido, no? Justificación, somos champiñones, pero santificación hay grados y hay medidas. Eso lo vamos a ver también en el cuarto punto. Número 3, justificación 100% obra de Dios. El que declara justo no es el pastor, el que declara justo no es una denominación evangélica, el que declara tu justicia es Dios, justo en el nombre de Cristo. Pero la santificación es Dios, el Padre nos santifica, el Hijo nos santifica, el Espíritu nos santifica, y también el hombre. Por esto en el Nuevo Testamento tú te topas con tantos mandamientos. Porque ya que tenemos el Espíritu de Dios, somos elegidos por el Padre y redimidos por el Hijo, ahora podemos andar en la obediencia al Señor y por lo tanto podemos cumplir con los mandatos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Somos salvos. Justificación, pues, en términos teológicos es monergista, santificación es sinergista. Justificación de uno hacia de Dios, santificación de dos, Dios y el hombre. Y para acabar, número 4, pensad de nuevo en el ejemplo de los champiñones. Justificación una misma medida. Por ejemplo, si Pilar es justificada y virtudes es justificada, ¿quién es más justificada que quién? Los dos la misma medida. Es la justicia de Jesucristo. Pero en la santificación de luego los champiñones hay medidas diferentes. Virtudes podría ser más santificada que Pilar o al revés. Entonces, justificación es una misma medida, santificación conoce medidas diferentes. Para que tú tengas la seguridad de tu salvación, para que estés en paz, recuerda que tu salvación siempre se fundamenta en la justificación. El decreto real de parte de Dios, su declaración de que Dios es justo en Cristo. Y a partir de este decreto, luego empieza el proceso de la santificación. Pero si tú quieres disfrutar de la seguridad de la salvación y del gozo de la salvación, tienes que espabilarte en tu santificación. Porque si tú eres un creyente, bueno, más o menos tibio, estás un poco distante de la iglesia local, no estás siendo diligente en los medios públicos de la gracia ni en los privados, es normal que no tengas gozo, ni alegría, ni ánimo en el Señor. Pero un creyente que está andando en el gozo, en la seguridad de la salvación, es un hermano o una hermana que se está esforzando en su santificación. Así que hay que distinguir bien entre justificación y santificación. Pensando en Lot, bueno, los champiñones ya han desaparecido milagrosamente, pero Lot sí. Justo. Lot es justo, amén, tan justificado como Paco, como virtudes, como Paco, como Pilar. Pero Lot santificado, ¿no entendéis? Justo sí, amén, justo, porque entendemos que fue imputada la justicia de Cristo, pero santificado dejó mucho que desear. Todos sois champiñones aquí si sois de Cristo, pero no quiere decir que todos estéis andando bien delante de Dios. Y si no estáis andando bien delante de Dios, es normal que no tengáis gozo ni seguridad de la salvación, como explicamos en el primer capítulo. Así que, hermanos, os animo en este primer punto a siempre diferenciar muy bien entre justificación y santificación por el otro lado. Os pregunto si estáis siendo diligentes en los medios públicos de la gracia. Si estáis siendo diligentes en los medios privados de la gracia, si estáis esforzándoos, porque esta es la forma que Dios ha escogido para darnos el gozo y la seguridad de la salvación. Así que Lot sí, Lot es justo y por lo tanto fue librado por la misericordia divina. Bien, habiendo entendido esto, pasamos al punto 2 y luego Paco al acabar el mensaje te regalo los 2 champiñones. Muy bien, respuesta correcta. 2. El alma de Lot. Volvemos pues al versículo 7 y también vamos a leer el 8. Alguien por fin que lea los versículos 7 al 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa.
viendo y viendo los hechos inicuos de ellos. Ok, Ana, cuando está hablando entonces sobre los hechos inicuos de ellos, ¿de quiénes está ahí hablando? De aquellos hombres que querían entrar en su casa cuando los ángeles estaban allí. Sí, de los sodomitas, en efecto, de los moradores de Sodoma. Así que aquí vemos algo del alma de Lot. Explicamos en el primer punto que Lot fue librado porque era justo. Ahora, justo en el sentido de justificado, no justo en el sentido de santificado. Hacemos esta distinción. Pero Lot aquí, en el alma, en su alma, vemos que sí es un hombre de Dios. Ahora bien, Lot lo pasó muy mal viviendo en Sodoma. Era un hombre no muy santificado, pero lo pasó mal en Sodoma. Dice Génesis 13, versículo 12, Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Y en algún momento, entre Génesis 13, Lot está viviendo cerca de Sodoma. Luego en el Génesis 19 ya está en Sodoma. Nadie sabe exactamente cuándo Lot hizo la mudanza, ¿no? de las afueras de Sodoma a luego a morar en Sodoma. Nadie sabe exactamente cuándo se hizo este cambio. Mi forma de verlo, no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, es que después de ser llevado al cautiverio por el rey Elam y luego todos volvieron a Sodoma, creo yo que la mejor ahí fue la mudanza, pero de nuevo, eso es una especulación mía que no está en la Biblia. Lot entonces, al querer vivir cerca de Sodoma y luego en Sodoma, acabó pues sufriendo mucho. Voy a citaros un pasaje del predicador anglicano J.C. Reed. Dice: Lot estaba cerca de Sodoma, no le importaba. Los hombres de Sodoma, que serían sus vecinos, eran impíos, no le interesaba. Eran extremadamente pecadores ante Dios, no le incumbía. La llanura era rica, las tierras eran buenas. Querían una región así para sus rebaños y ganados, y ante este argumento todos sus escrúpulos y dudas, si es que los tenía, desaparecieron. Y una segunda parte también. Escogió por vista, no por fe. No le pidió consejo a Dios para que lo preservara de los errores. Consideró las cosas temporales, no las eternas. Pensó en sus ganancias mundanas y no las de su alma. Tuvo en cuenta solo lo que le beneficiaría en esta vida y olvidó la seria cuestión de la vida venidera. Este fue un mal comienzo. Lot sufre, pero sufre por una decisión errada que tomó 10, 15, 20 años atrás. Solamente pensando en ganancia mundana, en hacer más dinero, en ser más rico. No es malo tener dinero. Pero cuando este deseo es la sed, es el eje, es el motor de tu ser, sí se convierte en pecado. Entonces Lot toma una mala decisión. Es un hombre santo, es un hombre de Dios, es un hombre justificado, es un hombre salvado por gracia, pero toma una mala decisión que luego va a tener que cobrar factura. La traducción aquí de este versículo en la palabra, la traducción al español es muy potente. Dice: Lot se había abrumado por la conducta lujuriosa de aquellos desalmados, pues sentía romperse de su corazón más y más al ver y oír sus perversidades día tras día. Es cierto que Lot era un hombre, poco santificado, pero sabemos que era un hombre de Dios, porque cuando vio las perversidades de Sodoma, le entró un asco en el alma, le entró una repulsión hacia aquellos actos pecaminosos. No pudo con la inmoralidad que estaba viendo día tras día en las calles de Sodoma. Su corazón estaba atormentado. Y aquí la frase que Pedro emplea dice que fue Lot abrumado, el verbo. John MacArthur explica que el verbo abrumar aquí quiere decir que Lot se sentía atribulado en lo profundo de su ser por la conducta inmoral y escandalosa de las personas que vivían en Sodoma, Gomorra y sus alrededores. Es trágico que muchos creyentes, entre comillas, en la actualidad no se sientan así de atormentados por el pecado desenfrenado de su sociedad. Tú sabes que has nacido de nuevo, porque tú ves estos actos que Lot vio y te entran unas ganas de vomitar. No tienes que razonar, no tienes que pasar por un proceso de... Tú tienes el Espíritu Santo de Dios, eres una persona justificada, tienes el Espíritu, por lo tanto, en cierta medida estás siendo santificado. Y tú ves el pecado que Lot estaba viendo y te entran náuseas. Te sientes mal. Es la señal de que has pasado de muerte a vida. Un mundano que no conoce a Dios ve esto y se parte de la risa y piensa que es maravilloso e incluso da un aplauso, ¿no? Porque dice Pablo en Romanos 1, hablando de los apóstatas, 1, 32,
Estos, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lot veía el pecado de Sodoma, pero no se complacía con los que practicaban dichos pecados. Ahí está el punto. ¿Qué efecto produce en ti el pecado que ves en Crisamán en las calles aquí de Almería o más allá? Un verdadero creyente y una persona regenerada siente asco, siente repulsión. No es un proceso racional, es un asco por instinto que nos es dado por el Espíritu Santo del Señor. Entonces aquí vemos claramente que Lot era un hombre nacido de Dios, sí, con una santificación, que dejaba mucho que desear, pero sí, tenía un corazón regenerado, había nacido de nuevo. Un hijo de Sodoma, sin embargo, veía los mismos pecados y se reía, y a él le encantaban dichos pecados. Se sentían felices los sodomitas porque a ellos les encantaba el lodo. Entonces aquí precisamente te preguntan esta mañana, si tú de verdad has nacido de nuevo, si eres tú una nueva criatura. Todos nosotros somos justificados y somos de Cristo, y sabremos que somos de Cristo si al ver el pecado nos entran náuseas al estilo de Lot. Dice la palabra de Dios que la semilla de Dios permanece en sus hijos y por lo tanto no pueden permanecer en pecado. Sí, podemos caer de vez en cuando, pero cuando un cristiano cae, el pastor no tiene que decir nada, nadie tiene que decir nada. Este ser humano se siente el ser más desgraciado que hay sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de disciplinar a sus hijos desde adentro. Y el Espíritu Santo te está machacando la conciencia hasta que no confieses tu pecado y pongas tu vida en orden delante de Dios. Pero el que no es creyente, el que no conoce a Dios, a lo mejor se siente mal el primer día porque alguien le ha pillado haciendo algo malo, pero luego enseguida le da absolutamente igual. ¿Por qué? Por su naturaleza. Es una cabra, no es una oveja. ¿Qué efecto produce el pecado en ti? Si tú puedes vivir tranquilamente entregado a tu pecado, es que no conoces a Dios. Eres un hijo de Sodoma. Pero si tú al pecar te vienes para abajo y te lleva a las lágrimas y a confesar tu pecado delante de Dios, ten por seguro que has nacido de lo alto. Ten por seguro que eres un Lot, eres un hombre justificado, una mujer justificada. Os voy a leer un texto de Ezequiel capítulo 9 que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí en cuanto al asco que sentía Lot. Ezequiel 9, versículo 4. Dios dice a los ángeles: pasa por el medio de la ciudad de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres y a las mujeres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros ángeles dijo el Señor, yo oyéndolo, Ezequiel dice, yo lo oí, pasar por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere mi señal, no os acercaréis. ¿Cómo conoce Dios quiénes son los suyos en una ciudad impía, abominable como Jerusalén en aquel entonces? Porque los verdaderos nacidos de nuevo ven las abominaciones y están gimiendo y clamando. ¿No es verdad? Muchas veces en nuestros cultos de oración, los viernes por la noche, cuando nos enteramos de cosas, hermanos, hay un clamor, hay un gemir. Estamos dolidos por las cosas que estamos viendo en las noticias. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Es una señal de que el sello de Dios, el Espíritu Santo, está sobre nosotros. Pero aquel que ve estas cosas y no gime, ni llora, ni sufre, no ha pasado de muerte a vida. No conoce al Dios de Lot. Así que Dios pone su sello sobre los suyos, y una clara evidencia de que el sello de Dios está sobre ti es por tu gemir, es por tu clamar, es por tu llorar al ver las abominaciones de Jerusalén. Así que te pregunto si estás gimiendo. Lo que estamos viendo en las noticias, en las escuelas, ¿esto te hace llorar? ¿Esto te quebranta? ¿Esto te lleva a tus rodillas a buscarle al Señor? Es una señal de nuevo nacimiento. Si tú puedes, sin embargo, vivir en paz con el pecado y te da igual el pecado y te ríes del pecado, no eres nacido del Señor, no conoces a Dios, eres peor
que Lot y sus hijas. Así que, hermano, si en ti en esta mañana hay un gemir, hay un clamor, hay un santo asco en tu corazón, alégrate. Da gracias al Señor. Dios no está permitiendo que tú vayas con las olas y el mar de esta sociedad. Él ha puesto este clamor en ti para guardarte hasta el día final. Si en ti encuentras este dolor por el pecado, alaba al Señor. Da gracias a Dios, es su obra de gracia salvadora en ti. Señor, alabamos tu nombre por tu sello sobre nosotros. Y que Dios siempre haga que nosotros gimamos por las abominaciones que estamos viendo en esos días. Y llegamos ahora al tercer punto del mensaje. Y vamos al versículo 9, que realmente es la conclusión de esta sección que empezó Pedro en el versículo 4, con los 3 ejemplos de los ángeles, de Noé y de Sodoma y Gomorra. El versículo 9, por favor, alguien. Y al otro ángel le dijo, oyéndolo yo, ¿pasad por piedad en eso? El versículo 9 hay que Pedro 2. Sabe el Señor llevar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí está. Conclusión. Entonces, Pedro, como buen estudiante, el profesor de filosofía, le da su ensayo y Pedro va a concluir el ensayo. Pone sus 3 ejemplos y luego, como si no quedase claro lo que Pedro quiere decirnos, nos da la conclusión, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados. Los 3 ejemplos, profesor, que acabo de ponerte. 1. Dios castigó a los ángeles malvados, pero guardó a los ángeles santos. Ejemplo número 2. Dios castigó al mundo antiguo, pero guardó a Noé y a su familia. Ejemplo número 3. Dios castigó a Sodoma y a Gomorra, a las ciudades vecinas, pero guardó a Lot y a su familia. Conclusión, Dios sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Así que ahí está la conclusión, más clara que el agua. Así que Dios entonces estaba obrando la situación de Sodoma y Gomorra, manifestando algo de su gloria en la salvación de Lot y también en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay que entender que en el gran día final, Dios sí va a ser glorificado en nuestra salvación, pero también va a ser glorificado en la destrucción de los impíos. En nuestro caso servirá para que Dios sea alabado perpetuamente por su misericordia. En el otro caso servirá para que la paciencia y la santidad y la ira de Dios también sean alabados por los siglos de los siglos. Dios es glorificado en las dos cosas. Es importante entender esto, porque a veces vemos las cosas, incluso en la iglesia visible, y vemos cómo prosperan los malvados. Y como que a veces pensamos, si esto no es justo. Si esto no es santo, no es puro, esta gente no anda en rectitud, esta gente no se entrega, esta gente es malvada, mentirosa, chismosa, corrupta y prospera. Y esto es exactamente lo que pasó con un varón de Dios en el Antiguo Testamento, conocido como Asaf. Asaf escribió el Salmo 73 y dice la palabra de Dios en el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco respaldaron mis pasos, porque yo tuve envidia de los arrogantes viendo su prosperidad. Asaf ve entonces cómo prosperan los malos, que todo va bien a los sodomitas, que el mundo antiguo está prosperando, y él sin embargo no tiene nada, es rechazado, odiado, todos le dicen de todo. Pero el Salmo avanza, Salmo 73, y luego dice la palabra de Dios que todo cambió cuando Asaf, versículo 17 del Salmo 73, contempló el fin de ellos. Yo entré en el santuario de Dios y contemplé el fin de ellos. Él entiende que Dios va a salvar a su pueblo y castigar a los malvados y por lo tanto descansa. Porque es cierto, y aquí tengo que confesar una debilidad, ¿no, hermanos? Yo veo cómo avanza la maldad en Europa, no solamente en España, y a veces me entra miedo como ser humano. Y si no me predico esta verdad de Pedro y de Asaf, me vengo para abajo. Tengo ganas de tirar la toalla. Señor, ¿cómo puede ser que están imponiendo esto a nuestros niños, Señor? Por favor, ¿qué van a hacer el año que viene? Y tendrá angustia. Y no sabes qué. Y luego, como Asaf, yo contemplé el fin de ellos. Dios será glorificado en su pueblo, sí o sí, y será glorificado en la destrucción de los impíos. Y al pensar en esto,
seguimos adelante. Entendemos que Él está al control, pero sí pasamos por momentos de gran debilidad. Dios entonces revela su carácter en Sodoma y Gomorra. Y yo voy a recalcar 4 atributos que aprendemos acerca de Dios en todo el pasaje. Atributo de Dios, número 1, comunicabilidad. Comunicabilidad. El Dios de Lot se da a conocer, habla, da testimonio de sí mismo. En el relato de Sodoma y Gomorra vemos su revelación general y su revelación especial. Por un lado, la revelación general. Dios tiene 2 vías que emplea para darse a conocer a todos los seres humanos, aunque no sean creyentes. ¿Cuáles son estas 2 vías según Pablo? La creación externamente y internamente la conciencia. Todos los sodomitas veían algo de la gloria de Dios a través de la creación y todos tenían conciencia, pero pecaron grandemente contra la luz que habían recibido. Ahora bien sabemos que la revelación natural general no puede salvar a nadie, porque todos hemos pecado contra esta luz, por muy pequeña o por muy grande que haya sido. Felizmente hay otro tipo de revelación de Dios, conocida como la revelación especial, donde Dios habla directamente a sus siervos por medio de su palabra. Por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, Dios previamente instruyó a qué hombre de Dios acerca de la destrucción de las ciudades. A Abraham. Dios dio una palabra concreta, directa, revelación especial a Abraham, y luego también habló con Lot con el fin de librar a su siervo. Entonces, ¿veis aquí la distinción? Revelación general para todos. Hasta los sodomitas están siendo bendecidos externamente por la gracia común. Revelación en la creación, revelación en la conciencia. Pero Dios hace algo maravilloso por pura gracia. Luego da su palabra concreta a hombres y mujeres concretas con nombre y apellido, a saber Lot, a saber Abraham, a saber vosotros, amados siervos del Señor en general. Dios os habla de forma concreta porque os ama con un amor eterno. Así que Dios se da a conocer y habla con nosotros a través de la palabra. Por esta razón, amados, hay que siempre dar centralidad a la predicación de la palabra en la iglesia local. Sobre todo cuando la palabra está siendo expuesta. Hay que siempre estar prestando atención, las facultades bien encendidas, sin distracciones, sin hablar, sin molestar a la gente. Siempre la palabra, la palabra, la palabra, porque es un regalo del amor y de la gracia salvadora del Señor. Yo diría también en esta mañana que también Dios ha dado algo a la palabra predicada que ni siquiera vamos a encontrar en la palabra leída. Tú sí puedes leer la Biblia entre semana en tu cuarto o en tu salón y mira, a veces sí. Hay versículos como que no saltasen de la página, ¡pum! Y te pegan, y increíble, y empiezas a ver cosas nuevas. Pero frecuentemente esto no sucede en la lectura de la palabra. Muchas veces es en el contexto de la congregación, donde Dios está enviando su Espíritu a través del predicador para confrontarnos directamente. Y la predicación de la palabra tiene algo que no tiene solamente la palabra leída. Por lo tanto, es muy importante, amados, que no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Necesitáis la palabra predicada, necesitáis ser confrontados, necesitáis que vuestros corazones queden al desnudo delante de Dios para crecer en santificación. Dios quiere darse a conocer por medio de la palabra de Dios, por lo tanto, sed celosos a la hora de escuchar la palabra de Dios. No permitáis que nada os distraiga. Número 2, ¿cómo no? Vemos la paciencia de Dios. Tenemos aquí 4 atributos. Número 2, la paciencia de Dios. Mira, en los días de Noé, ¿cuántos años tardó Dios antes de ahogarlos a todos? No. 120 años. 120 años. ¿Por qué Dios no destruyó a los hombres del mundo antiguo al empezar los 120 años? ¿Por qué esperar 120 años? ¿No? Paciencia. Dios es paciente. Ahora, en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿cuánto tardó? No lo sabemos. Pero la destrucción llega en el capítulo 19. No obstante, ya en el capítulo 13 dice la palabra de Dios que eran hombres malos y pecadores en gran manera. Es decir, Dios en el capítulo 13 ya ve que son unos hijos de perdición, pero no envía el fuego hasta el capítulo 19. ¿Por qué no? Paciencia de Dios. Dios es paciente. Ahora bien, lo que os expliqué hace un par de meses,
No hay que confundir paciencia de Dios con perdón de Dios. Dios fue muy paciente con el mundo antiguo, pero no los perdonó. Muy paciente para con Sodoma, pero no perdonó a los sodomitas. Y yo también a veces no me hago la pregunta, estos hombres de Sodoma, lo malos que eran, lo viles y abominables, ¿acaso no empezaron a dudar de su integridad, de sus vidas, cuando fueron llevados al cautiverio por el rey Elam? Dios envió una invasión extranjera a Sodoma. Y luego una crisis económica, ¿no? Porque los hombres se quedaron sin nada en Sodoma. O sea, era una crisis peor que la nuestra del 2008. Se quedaron sin nada. Una invasión de extranjeros, una crisis económica, y tú pensarías, pues ya está. Van a razonar dentro de sí mismos y van a dar las gracias a Abraham por la liberación. Y a partir de ahora van a servir al Dios de Abraham, al Dios de Lot. Han experimentado una invasión extranjera, han experimentado una crisis económica terrible. Ahora sí, van a volver al Señor y van a buscar a Dios de Abraham. No, porque nada más volver a Sodoma, después de la invasión extranjera y después de la crisis económica, dice la palabra de Dios en Génesis 18, ya post-cautiverio, Dios dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. No me digas a mí que Dios no era paciente, que no solamente permitió que volviesen a su tierra, después de ser llevados al cautiverio por rey Elam, y encima nos soportó un tiempo más antes de castigarnos. Es muy fácil aplicar esto nosotros en Europa, hermanos. Hemos escupido la cara de nuestro Dios, nos hemos apartado del Señor, estamos sufriendo juicios de parte de Dios, y sin embargo estamos más endurecidos en nuestros pecados que nunca. Nos merecemos el castigo de Dios. Es así como nación, como continente, pero Dios ha sido extremadamente paciente. Y número 3, muy fuerte esto, y no se predica sobre este tema hoy en día en la iglesia evangélica, la ira de Dios. La ira de Dios, después de la paciencia de 120 años en los días de Noé, juicio. Después de su paciencia con Sodoma, aquellos 6 capítulos de Génesis, juicio. Dios está siendo muy paciente con el mundo occidental, pero juicio. Tened por seguro que el juicio del Señor llegará. Vemos varios juicios aquí en el capítulo. Para mí la parte más impactante sucede antes del fuego. No sé si os habéis fijado que hubo un juicio de parte de los ángeles antes de que enviasen el fuego. ¿Alguien se ha fijado en esto? Los dejó ciegos. Ahora bien, razón yo, ¿no, Paco? ¿Cómo? Yo voy a razonar en voz alta, pensar en voz alta. Yo soy un sodomita, estoy vendido al pecado, me encanta pecar, y ahora de repente voy a intentar violar a 2 hombres, voy a intentar violarlos con mis amiguitos, y ahora de repente viene un juicio de Dios sobre mí y me quedo ciego. ¿Qué haría yo en aquella situación si en el acto de pecado me acabo de quedar totalmente ciego? ¿No clamaría a Dios por misericordia? ¿No le pediría perdón a Lot, que su Dios tuviese misericordia de mí? Fijaros lo que dice la palabra. Estando ciegos, procuraban encontrar la puerta para abrirla. ¡Qué dureza de corazón! ¡Qué profundidades de abominación! Que siendo castigados externamente por el poder de los ángeles, y aún así persisten en pecar en su vileza. Hermanos, tremendo cómo es el corazón del ser humano sin la gracia salvadora de Dios, más duro que la diamante. Una frase que me impacta en Apocalipsis 16 dice que los hombres van a ver los juicios directos de parte del Señor, y aún así no se arrepentirán para dar la gloria al Señor. ¿Cómo entender esto, hermanos? Así es el ser humano por naturaleza. Por lo tanto, si en tu corazón en esta mañana hay temor de Dios, hay un asco hacia el pecado, hay un amor por el Señor Jesucristo, alaba al Señor. Da gracias a Dios por su misericordia y su gracia salvadora extendida a tu vida. Dios no ha permitido que tú sigas las pisadas de los sodomitas. Dios, pues, desde luego no hace falta comentarlo, envía pues el fuego de lluvia sobre ellos, y hay un tercer juicio. Sí, la ceguera, luego el fuego, y juicio número 3. Si la destrucción es el fuego, sí, un tercer juicio ya después de haber enviado el fuego. ¿Ah? La mujer perdió su vida, exactamente.
Juicio número 3. Dios le quitó la vida a la mujer de Lot por su desobediencia. Y como dije, la semana que viene quisiera predicaros un mensaje entero sobre la mujer de Lot, que será muy fuerte. Y para acabar, alabado sea el Señor, que podemos acabar con este cuarto punto hoy. Dios también es sumamente misericordioso. Sí, paciente, sí, va a derramar de su vida, pero gloria a Dios por su soberana misericordia. Dios, podemos encontrar varias manifestaciones de la misericordia de Dios aquí en nuestro pasaje en esta mañana. Ya en Génesis 14, Dios libra a Lot de la cautividad, ¿no? Le libra el rey de la misericordia de parte de Dios. Presta atención a las oraciones de Abraham, a la petición de Lot. Dios es muy misericordioso, no tiene por qué hacernos caso, Él es el soberano. Y en el caso de Lot, cuando los ángeles estaban en su casa, todo lo que decían los ángeles a Lot era una manifestación de la profunda misericordia de Dios para con él. Aquí tenéis 4 citas. Génesis 19, versículo 12. Lot, ¿tienes aquí alguno más? Sácalo de este lugar. La misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que advierte al ser humano. Versículo 15. Levántate, toma tu mujer, tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Misericordia. Dios está advirtiendo a Lot antes de que venga el juicio. Versículo 17. Escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La misericordia de Dios. Versículo 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado ahí. Misericordia, misericordia. Dios está advirtiendo a su pueblo. Así que es verdad, llevamos una racha en general que unos meses tocando el tema del juicio, de falsos profetas, del ira de Dios. Hermanos, entender que estos sermones también son una manifestación del amor y de la misericordia de Dios hacia nosotros. Os está advirtiendo de antemano. Sí, estuvimos 3 meses con la seguridad de la salvación y el gozo de la salvación, y qué manjar y qué deleite. Experimentamos el amor de Dios. Pero hermanos, hay que ver el amor de Dios en estas predicaciones más duras también. Dios os está haciendo bien a través de estos mensajes no tan agradables. Amén. Y la manifestación suprema de su misericordia lo encontramos en el versículo 16 de Génesis 19. Dice: deteniéndose Lot, los varones asieron de su mano según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot no fue salvado por su santificación, fue salvado por la misericordia de Dios hacia su pueblo escogido. Dios tiene misericordia de sus justificados, por muy santificados, por muy pocos santificados que sean. Una vez más, la salvación es por justificación, no por santificación. Y pues para acabar, estos 4 atributos los vemos plenamente revelados en la hermosa, bendita, inmaculada persona de nuestro Salvador Jesucristo. En primer lugar, comunicabilidad. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo, hermanos? Dios. Jesucristo, la manifestación suprema de Dios. Felipe, ¿por qué me pides a mí que veas al Padre? ¿No entiendes que Él que me ha visto a mí? Cristo es la revelación suprema en esta comunicación de Dios. Número 2, paciencia del Señor Jesucristo. Uf, hay tantísimos ejemplos, pero pienso en Cristo en el Getsemaní, sabiendo lo que van a hacer con Él, y dice a Pedro: oye Pedro, ¿tú no piensas que yo podría orar ahora mismo a mi Padre y que Él me enviaría 12 legiones de ángeles? Pero claro, Cristo sabía que tenía que cargar con la cruz, morir expiatoriamente, resucitar al tercer día. Era muy, extremadamente paciente para con nosotros. En tercer lugar, también vemos la ira de Dios en el ministerio de Jesucristo. Cuando entra en el templo, están vendiendo, ¿no? Saca el... ¿cómo se llama esto? Echándolos fuera por ser, ¿no? Ladrones. Y luego si lees Mateo 23, el capítulo es agresivo. Una lista de mensajes de Cristo contra los fariseos, los saduceos y los hipócritas religiosos. Es verdad que Cristo fue paciente, pero en el año 70 el Señor derramó de su ira sobre la ciudad de Jerusalén, entregándola a la destrucción romana. Y la destrucción que experimentó Jerusalén en el año 70 es una prefiguración de la ira del Cordero, que será plenamente manifestada en el día final. ¿Es verdad, hermanos? Que sí. El Cordero viene para salvarnos, amén, pero
no deja de ser igualmente cierto que el Cordero volverá con el fin de destrozar a sus enemigos. Sigue siendo tan veraz como la salvación. Cristo entonces es la comunicación de Dios, encarna la paciencia de Dios, la ira de Dios y, como no, la pura misericordia de Dios. Cristo es misericordia con M mayúscula, ¿no? Dice a Pedro, mira Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo sé que eres flojo, eres débil, eres muy pecador, eres como Lot, pero yo he rogado por ti. Mira, hermanos, aquí estamos en la iglesia. Muchos aquí somos como Lot, muchos somos débiles y peleamos con el pecado y con nuestras meteduras de pata y sufrimos, y luego viene el Señor diciéndonos, no temas, yo he rogado por ti. No, a veces te miras a ti mismo y dices, Señor, ¿cómo voy a perseverar yo hasta el fin? Yo soy tan corrupto, tan malo, tantas cosas, Señor, tantas. Well, tranquilo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Vamos a perseverar hasta el fin porque nuestro misericordioso Salvador nos está preservando. Alabado sea su santo nombre por esta dulzura. Y quisiera llamar vuestra atención a una última frase del texto de Génesis, donde podemos leerlo a través de ojos cristológicos. Dice la palabra de Dios. Dios libró a Lot, porque dice la palabra de Dios, eso ya es Génesis 19, 29. Cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de medio de la destrucción a los solar, las ciudades donde estaba Lot. Repito, Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Porque Dios salvó a Lot. Por Abraham. ¿Y qué había hecho Abraham por Lot? Había intercedido por él. ¡Oh! ¡Oh, gloria a Dios! Yo creo que el pastor va a predicar el evangelio, ¿verdad? Yo creo que sí. Hermanos, así funciona nuestra salvación. Porque Dios te va a librar a ti del juicio venidero. Porque se acuerda de tu intercesor. Ahora bien, es verdad que tú eres un hijo de Abraham. Pero tu intercesor, el que está ahí, está el Padre, ¿quién es? Y el Padre escucha al Señor Jesucristo. Por lo tanto, amado oveja del Señor, descansa. Hay destrucción por todos lados, pero los juicios manifiestos de Dios en nuestra generación, pero. Dios se acuerda de Jesucristo. Y ya que Jesucristo ruega por nosotros, vamos a ser salvados sí o sí. Cristo es el bálsamo de la misericordia de Dios. Si estamos en Cristo, podemos descansar en el día de la gran destrucción. Oh, por esto Pablo va a decir, con tanta fe y tanto ánimo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios nos ve vestidos de Jesucristo. Y aunque seamos Lot, ve perfección, hermosura, santidad, y nos dice, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dios se acordará del Señor Jesucristo y por lo tanto se cumplirá lo que Pedro nos ha dicho en su conclusión, versículo 9. Dios sabe librar de tentación a los piadosos, a los que son de Cristo, y reservar a los injustos para ser castigados. Por lo tanto, aplicación final. A vosotros que sois creyentes, nacidos de Dios, hijos de Abraham, hijos de Jesucristo. Hebreos 2:14 dice también que somos hijos de Jesucristo. 2:13 digo, os doy una buena noticia. Cristo viene pronto y el juez que ha de venir te ama profundamente. Te ama. Eres su hijo, no te va a condenar. ¿Cómo va a condenar? Su propio te ama con amor eterno. La buena noticia es que tu juez viene pronto y tu juez te ama. Ahora bien, según aplicación, vosotros que estáis aquí y sois sodomitas, sois cabras, no habéis nacido de lo alto, os reís de la santidad de Dios, tengo malas noticias para ti. Jesucristo viene, la ira del Cordero se va a manifestar sí o sí, y vais a sufrir la misma suerte que los de Sodoma y Gomorra. Pero antes de que esto suceda, fíjate en la clase de misericordia de Dios que Dios está teniendo contigo esta mañana. Te está advirtiendo de antemano
Está predicándote tu palabra para que tú seas salvado en el gran día final. Por lo tanto, si estás aquí en esta mañana sin Cristo, corre hoy a la cruz. Abraza al intercesor Abraham. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, sodomita, vil, pecador, depravado. Y Cristo se alegra en salvar a pecadores. Amén. No salva a justos, sino a pecadores. Amén. Acabamos pues leyendo este glorioso texto por última vez antes de orar al Señor. Versículo 7, 2 de Pedro 2. Libró al justo Lot, abrumado él por la nefanda, perversa conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Hoy, hermanos, hemos visto tres cosas. Empezamos arrancando con Lot. 10 datos biográficos. Expliqué que era justo y por lo tanto librado, pero justo en el sentido de justificado. Y explicamos 4 diferencias entre justificación y santificación. Y el ejemplo de los champiñones, tenerlo siempre presente. Los dos son champiñones, pero tienen una medida diferente de santificación. En segundo lugar, vimos el alma de Lot. Vemos claramente que es un hombre de Dios porque el pecado le amargó la vida. No podía vivir en paz como que veía en las calles de Sodoma y Gomorra. Y tú sabrás que has nacido de nuevo, porque también el pecado te produce esta santa náusea por dentro. Y en tercer lugar, hemos acabado hablando sobre el Dios de Lot. El Dios que se da a conocer, la comunicabilidad de Dios. El Dios que es muy paciente. 3, el Dios que derrama ira. Y 4, el Dios de misericordia. Hemos explicado que estos 4 atributos se manifiestan perfectas, supremamente en Jesucristo. Y que, para acabar, Lot fue librado por la persona y la intercesión de Abraham. Y gloria a Dios, porque hoy tenemos un Abraham sentado a la diestra del Padre, el cual vuelve a decirnos en esta mañana: Lot, y rogado por ti, para que tu fe no falte. Amén. Por lo tanto, Lot será salvado en el día de resurrección. Gloria a nuestro Abraham, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a acabar cantando la canción Jesucristo basta, que sido maravillosa. Veramos con este llorar al Señor. Señor, es increíble como en un pasaje tan oscuro y difícil Señor, de tanta ira como este pasaje, como de alguna manera nos enseña sobre la luz de tu glorioso Hijo, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de Lot. Sabemos, Señor, que era un hombre, bueno, ¿cómo decirlo? No muy santificado. La verdad es que dejaba mucho que desear, como en nuestro caso también, pero entendemos, Padre, que iremos al cielo no en base a nuestra justicia, no en base a nuestras buenas obras, no en base a nuestras proezas, no en base a nuestras predicaciones expositivas, sino únicamente en base al mérito de la sangre del Señor Jesucristo derramada por nosotros. Gracias, Señor, por aquel Cordero que vino para quitarnos de toda mancha, de toda inmundicia, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos des a todos aquí ojos cristológicos, ojos cristocéntricos, para que podamos tener fe en el día malo. Señor, en segundo lugar, quisiera también orar para que tú produzcas en nosotros lo que he descrito como un santo asco, unas santas náuseas al contemplar el pecado en las calles aquí, Señor, de Almería. No permitas, Señor, que entremos en un estupor espiritual de tal magnitud que podemos estar en presencia del pecado y reírnos o incluso que no nos moleste. Señor, te pido por favor que tú produzcas este sentir en tu pueblo y que tú sigas, Señor, en esas oraciones, tanto privadas como públicas, dándonos estos gemidos del Espíritu Santo, porque si entenderemos que tu sello de verdad está sobre nosotros. Y si hemos sido sellados por tu Espíritu Santo, seremos librados en el día de la destrucción de Jerusalén. Gracias por este santo sello. Y gracias, Señor, por esta repulsión santa que tú has puesto en nosotros hacia las abominaciones, Señor, de Sodoma. Y para acabar, Padre, te alabamos por la revelación hoy de tus maravillosos atributos. Señor, revelaste tu gloria a los sodomitas a través de la creación y la conciencia. No tuviste por qué decir nada a Abraham, ni tampoco nada a Lot, pero les diste de tu palabra escrita, Señor, tu palabra revelada. Y nos has dado de tu palabra también, Padre.
Y Señor, te alabamos porque, como hemos visto hoy, has sido muy paciente para con nosotros. Señor, en vez de consumirnos, en vez de maldecirnos, nos salvaste y nos llevaste a la salvación eterna. Pero ahora, Padre, entendemos que viene el día de juicio. Viene el día de ira, Señor. Y ahora temblamos por aquellos que no están en ti. Señor, si hubiera algún sodomita aquí entre nosotros, algún hijo de perdición, alguna cabra, algún incrédulo que sigue peleando contra tu luz, Señor, te pido hoy que tú conquistes su corazón, Señor. Que tú vences, Señor. Que tú lleves, Señor, su alma como un trofeo de tu victoria soberana, Padre. Y que tú hoy concedas el don de la salvación. Señor, haz que los incrédulos entiendan que si tú estás hablando de esta manera tan directa, tan contundente, es por pura misericordia de tu parte. Que nadie aquí, Señor, abuse de tu gracia común, de tu misericordia, Señor, de tu bondad, Padre. Que hoy pues sea un día de salvación para tus enemigos, Señor. Y que hoy sea un día de santificación para tus amadas ovejas. Y Señor, cómo no acabar dándote infinitas gracias por la persona de nuestro Abraham celestial, Jesucristo. Sabemos que la destrucción final no nos tocará, porque tú ciertamente te acordarás, no de nuestros méritos, no de nuestras obras, no de nuestras buenas cosas, sino te acordarás de Jesucristo. Y ya que Él ruega por nosotros a tu diestra, sabemos que ninguna condenación hay para los que están en ti. Alabado sea tu santo nombre. Gracias por Cristo, gracias por el Evangelio y gracias por el Espíritu Santo, el cual aplica en nuestros corazones todos los beneficios de tu amado Hijo. Oh, estamos sumamente satisfechos. Señor, hemos bebido de Él, Señor, y nuestra copa está rebosando. Te decimos hoy, Padre, que tu Hijo basta, tu Hijo es suficiente. Y ahora recibe este cántico como un acto de adoración, de gratitud a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie.